Escolta Burjassot Ràdio. En la 93.8 de la FM. I en burjassotradio.org. Bé, pues aplega el moment de la entrevista a Salvador Bayarri. Como os comenté antes, es físico, escritor y un hombre polifacético. Él viene acompañado de su hermana Mari Carmen, ex colaboradora del programa. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, Adelina, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti también por venir. Bien, muy bien, pues empezamos por una pequeña introducción. Mari Carmen, ¿qué nos puedes contar de tu hermano? Sí, mi hermano era un chaval normal porque le gustaban los juegos como a todos los niños, jugaba a juegos de aventuras que salían en televisión, como juegos de estos de espadachines, de chinos y tal. Solíamos hacer las vacaciones en los campings porque mis padres compraron una caravana y allí él desarrollaba su mundo de fantasía con sus amigos y era un niño pues normal, que le gustaba ir en bicicleta, que por ejemplo ya cuando se fue haciendo un poco más mayor fue scout, igual que yo, y en los scouts aprendió orientación y aprendió a guiarse por los mapas, y luego también ya posteriormente hizo la carrera de física y al mismo tiempo de filosofía. Lo combinó al mismo tiempo porque tenía bastante capacidad de concentración y de trabajo, con lo cual, como había sido un alumno brillante en el instituto, pues luego fue un buen alumno e incluso daba clases particulares a otros compañeros de la universidad. Y ahora actualmente está trabajando en un trabajo muy interesante que es con drones. Bueno, ahora lo contará él. Sí. Hacen un estudio de determinadas circunstancias del planeta Tierra en determinados lugares y ahora nos lo explicará él. Sí, claro. Y bueno, y ha escrito ahora va por el tercer libro que quiere escribir, de una trilogía muy interesante de ciencia ficción. Bien, pues bien, hecha esta introducción, Salvador, cuéntanos tu trayectoria profesional. Bueno, la verdad es que es complicada. Bueno, poco a poco. Sí. Como contaba Mari Carmen, desde pequeño me han interesado temas muy diferentes, quizás con el común denominador de buscar explicaciones o de entender el mundo, ¿no? Y la realidad y el universo. Entonces eso lo he trabajado desde el punto de vista profesional, estudiando física, pero al mismo tiempo que estudiaba física, esto eran los años 80, pensad que eran cuando salían al mercado los primeros ordenadores personales. Hasta entonces nadie podía tener un ordenador en su casa. En el colegio Juan 23, aquí en Burjassot. Ahí estudiaste, ¿no? Ahí estudié, sí. Muy bien. Nos dieron un curso con los ordenadores que entonces gastaban para procesar las notas. Nos dieron un curso de programación y entonces la informática al principio para mí era un hobby, ¿no? Me gustaba hacer mis programas, mis padres me compraron uno de aquellos primeros ordenadores y al mismo tiempo que estudiaba física se fue convirtiendo en una herramienta de trabajo también. Total que al final dentro de física había aquí en la Universidad de Valencia una especialidad de electrónica e informática. Yo estudié en esa especialidad y realmente mi trabajo profesional se ha orientado más al desarrollo de software, al desarrollo de programas de ordenador, sobre todo para la visualización de datos, para la visualización de información en 3 dimensiones. Ahora se está volviendo a poner de moda la realidad virtual, con estos cascos que van a sacar para que tú te metas dentro de un juego, ¿no? Y lo veas como desde dentro. Y sí, realmente sí. en la universidad mucha tecnología. Comenzamos en aquel momento, en los años 90, a trabajar ya con esa tecnología. Al mismo tiempo, como comentaba Mari Carmen, me interesaba la parte filosófica
de la física. Hay mucha relación entre la física y la filosofía, porque al final los dos pretenden explicar el mundo. Y entonces pues fui estudiando filosofía también, aunque nunca he ejercido como filósofo, pero es algo que sí que me ha influido bastante a la hora de plantearme escribir ciencia ficción. También hay mucha relación entre la ciencia ficción y la filosofía. Sí, sí. Bueno, luego trabajé en Estados Unidos porque me casé allí, pero regresamos hace unos años y al principio trabajé en una empresa aquí de Valencia que hacía estos programas de ordenador para trabajar con información geográfica en mapas, y luego ya creamos nuestra propia empresa que se llama Mirage Technologies, Mirage como espejismo, Sí, sí. donde hacemos como mapas pero en 3 dimensiones. Y al mismo tiempo, pues cuando mi hijo ya se hizo un poquito mayor, me planteé un poco más en serio lo de escribir y he ido publicando algunos libros. Sí, es una trayectoria que tienes bastante importante, digamos, de ciertas cosas que estás realizando muy interesantes y al mismo tiempo que también diriges tu propia empresa, ¿no? Además. Sí, yo trabajaba para una empresa donde, bueno, hacíamos proyectos, por ejemplo, en Latinoamérica, muy interesantes, pero cuando llegó la crisis, como otras empresas medianas que trabajaban mucho para la administración, pues económicamente se volvió inviable y quebró. Y en ese momento me uní a otros compañeros con los cuales habíamos hecho uno de estos proyectos de visualización de datos y montamos nuestra propia empresa. Al principio fue muy duro, pero ahora ya somos 7 personas. Realmente, bueno, yo soy el director, pero casi todo lo hacemos entre todos. Somos 4 socios y tenemos algunos empleados más. Y pues vas aprendiendo. Yo no tenía ni idea de cómo gestionar una empresa y también es un proceso difícil de aprender. Sí, claro que tienes que aprender cosas, tienes que adaptarte a toda esa situación de dirigir una empresa. Y bueno, yo te iba a preguntar qué trabajo y actividades realizas, pero bueno, ya lo estás explicando. O sea que si querés ampliar un poquito lo que has comentado, pues lo puedes ampliar ahora mismo. O por ejemplo, si quieres comentar, hay 2 puntos que son muy conocidos, que son el filósofo Jung, que se ve que te influyó bastante en las estructuras de las novelas, y luego Isaac Asimov como una de las figuras que todo el mundo conoce de ciencia ficción, que parece ser que también te han influido en la confección de tus 2 novelas y ahora de camino una tercera. Vale, pues intentaré contestar a las 2 cosas. Sí, es más que o menos. lo que pasa es que eso tendrías que haberlo dicho después, pero bueno, no pasa nada. Sí, continuamos no pasa con nada. eso después. Por la primera pregunta Por la y luego la primera segunda. parte, respecto al trabajo, lo que sí os puede resultar interesante es saber la conexión que hay con los aspectos de la naturaleza y de la ecología, porque hay bastante conexión. Bueno, sabéis que la Tierra es un organismo muy complejo y que va evolucionando, sobre todo ahora debido a nuestra influencia. Desde hace muchos años pues se han ido desarrollando tecnologías para poder vigilar, monitorizar, medir qué está pasando con la Tierra. Desde hace tiempo NASA y otros organismos tienen satélites que van viendo lo que pasa con los bosques, lo que pasa con el agua, lo que pasa con el hielo, con las nubes, ¿no? Se produce tal cantidad de datos que luego necesitas programas para realmente analizar lo que pasa, comparar cómo es la evolución en los diferentes años. Y nuestra empresa en concreto lo que se ha centrado es en poder integrar esa información en 3 dimensiones, que es como nosotros realmente vemos la naturaleza, ¿no? La vemos en 3 dimensiones. Sí, sí. Conocéis este programa de Google Earth, donde tú puedes viajar virtualmente por toda la Tierra y visitar ciudades y tienes esas imágenes de satélite o imágenes aéreas que están pegadas y que te dan la imagen. Pues nosotros trabajamos en un entorno similar con datos mucho más detallados. Como comentábamos antes, hoy en día con los drones y con los escáneres láser y las imágenes que van montados en estos aparatos voladores, o también incluso desde el suelo se pueden tomar
estos datos, tú puedes llegar a tener detalles de centímetros, incluso de milímetros. Tú puedes tener una imagen tridimensional de un bosque, por ejemplo, con todas sus hojitas de los árboles. Puedes Sí, saber sí. cómo evoluciona ese bosque, si tienen alguna enfermedad que hace que los árboles pues vayan perdiendo su energía, ¿no? O Claro. puedes medir, por ejemplo, un problema que estamos abordando ahora con otra empresa de Madrid. Uno de los recursos más difíciles de gestionar y más necesarios es el agua, y aquí en España pues tenemos muchos problemas con el agua, tanto por defecto como por exceso. Sí, es verdad, eso es una cosa muy importante que se deberían poner más medios, ¿no te parece? En eso del agua y lo de la conservación de los bosques y todo ese tipo de cosas, Sí. yo creo que hay un cierto descuido, ¿verdad? Y en trasvases también. Bueno, a veces hay diferentes problemas. Hay una parte que es, digamos, el aspecto político a veces de la Sí. gestión de los recursos. Claro. Las cuencas de agua, por ejemplo, pasan a través de diferentes comunidades. No pertenecen a una comunidad, pero siempre hay como una lucha por esos recursos. Pero hay otros problemas que son técnicos y que sí que se podrían abordar técnicamente. Un problema es dentro del sistema hídrico, pues sabéis que están los embalses y el agua se embalsa, y en un determinado momento, si llueve mucho, hay que desembalsarla, hay que soltarla. La verdad es que eso hoy en día se hace un poco a ojímetro, ¿no? Y a veces se pierde Ya. mucha agua de esa manera, o no se prevé qué va a pasar porque va a haber una Claro. lluvia y no se prepara la respuesta adecuada. A veces de repente hay que soltar más y hay inundaciones. Entonces hay como los dos extremos. Nosotros ahora Sí, estamos... eso es un problema, ¿eh? Importante que hay que solucionar. Claro, y el tener más conocimiento de cuál es la realidad, por ejemplo, en una cuenca hidrográfica, tener en cuenta que hasta ahora, cuando se simulaba lo que iba a pasar con el agua en el río, por ejemplo, se utilizaba solamente lo que es la línea del río con cómo subía y bajaba, y un poco el ancho del cauce. Pero Sí, con sí. eso la simulación que puedes hacer es muy limitada. Pero hoy en día tenemos en España, por ejemplo, un mapa de toda España con sus árboles, edificios en 3 dimensiones, con un punto cada metro. Eso lo toma el gobierno para que todo el mundo lo use, es gratuito, es abierto. Con esos datos se puede simular de forma mucho más precisa qué pasa cuando llueve y qué va a pasar cuando el agua, por ejemplo, salga de la presa en ese cauce, qué zonas se van a inundar, qué efecto va a tener, por ejemplo, que se haya despoblado una cierta zona o que se haya erosionado una cierta zona porque el agua ya no va a absorberse todo. Hoy en día tenemos ya los programas para poder simular esas cosas y preparar actuaciones mucho mejores. Sí, eso es muy importante, ¿eh? Porque realmente, como hay ese deterioro tan grande de todo lo que es a nivel ecológico, que luego a todos nos está afectando más de lo que mucha gente cree. Entonces, Sí. aunque la gente se va concienciando más, pero todavía existe mucho desconocimiento sobre esas cosas, ¿no? Y había que informar más a la población y también que sean, digo yo, pienso que deben de ser más responsables la gente en lo que hacen. ¿Eres agricultor? Pues por ejemplo, ten cuidado, no eches pesticidas fuertes, demasiado peligrosos, por ejemplo, o riega pero sin desperdiciar el agua. ¿Eres empresario? Pues también ten responsabilidad en tu empresa para no contaminar, por ejemplo, para poner medios y si hace falta pedir ayuda a la administración o lo que sea para que te informe o te ayude en algún aspecto, ¿no te parece? Claro, una de las características, una de las cosas que nos enseña la ecología sobre la forma en la que funciona el mundo natural es lo que nosotros los físicos llaman un sistema dinámico o caótico. Sí, Habéis sí. oído hablar del efecto mariposa. Estos Sí, sistemas, sí, el efecto un- mariposa. un pequeño cambio puede acabar afectando a todo porque todas las partes del sistema están relacionadas entre sí. Interconectadas. Ujú. Entonces eso la gente no se da cuenta porque normalmente cada uno trabaja en su entorno, vive en su entorno y piensa, bueno, que como se pensaba antes, ¿no? Que todo va al mar y el mar es muy grande y se lo traga todo. Pero en realidad todo vuelve Claro. a ti. Entonces,
Por eso son cualquier pequeña actuación, pues el mejorar los sistemas de reciclaje, fomentar el autoconsumo de energía para aumentar más el consumo de energía renovable y verter menos CO2 a la atmósfera. Todo al final tiene importancia porque son efectos que se van multiplicando. Sí, es verdad, es una cosa que es realmente crucial, ¿no? Y que estamos además en un momento crucial. Por eso también es tan importante esos sistemas de información. Por ejemplo, en proyectos que hemos desarrollado en Latinoamérica, aquí en España pues estamos acostumbrados a que tú vas a internet y tienes mapas de todo, ¿no? Y dónde están los hospitales y dónde están... Es verdad. El gobierno trabaja con mapas de cultivos de toda España, pero toda esa información que nos ayuda a gestionarnos no existe en otros países del mundo. Entonces, No, claro. en esos países precisamente es donde el desarrollo está menos controlado, pues las ciudades crecen mucho más, se despueblan más los bosques. O sea, lo que también hay que intentar, que es lo que ha pasado en Europa, que el entorno natural se ha modificado mucho por la población, Sí. pues intentar que evitar que pasen tanto en otros países donde hay recursos muy importantes para la tierra, como son los bosques o los glaciares, etc. Sí, sí, sí. Y también porque esa población en esas ciudades que crecen un poco sin organización, luego Sí, sin control, ¿verdad? son los primeros que sufren las consecuencias de los eventos que el mismo cambio climático provoca, ¿no? Entonces, Claro. yo me sorprendí cuando trabajé ahí en Latinoamérica. Yo pensaba que el principal problema, por ejemplo, pues podían ser los terremotos o los volcanes, pero en realidad la mayor parte de la gente que muere por eventos, por desastres, es por inundaciones. Entonces, Más todavía, ¿verdad? Son más frecuentes en realidad. sí, son frecuentes y por lo que os comentaba, por la forma en la que la población crece, por ejemplo, en las faldas de las montañas que rodean a las grandes ciudades, donde están estos Sí, es barrios donde cultivan. de chabolas, pues como han alterado tanto ese entorno, cuando hay una lluvia fuerte, muy frecuentemente hay desprendimientos y deslizamientos y muere bastante gente. Ujú. Y luego también porque sus campos se inundan y entonces ya no tienen para comer. Mm. Claro, sí. Luego tienen que desplazarse a otros lugares y hay más refugiados también de tipo por culpa de los desastres naturales y todo eso, ¿no? Claro, entonces los desastres en sí los llamamos desastres porque afectan a la gente, ¿no? Sí, sí, ya, Pero en claro. realidad son eventos naturales. Sí, esos son efectos Lo naturales, que eso es pasa es que al cierto. mismo tiempo también se están agravando. Una de las cosas que también sucede con estos sistemas dinámicos, porque la gente al principio hablaba de calentamiento global, ¿no? Sí, sí. Y es cierto, en promedio hay un calentamiento, pero lo que Sí. significa es que el sistema tiene como más energía, ¿no? Entonces es como una olla que está ahí en ebullición, ¿no? Ah, sí, sí, como todo- una olla a presión o algo así. Entonces lo que pasa es que los extremos son más fuertes. Puede haber episodios de mucho calor, pero también puede haber episodios donde de repente haya una bajada de las temperaturas en una zona y luego vuelva a subir, ¿no? Los cambios son mucho más Drásticos. bruscos. Sí, sí, es verdad. Entonces también el origen natural de esos eventos, de esos desastres, también se va complicando por el cambio climático y también es importante prevenirlo. Claro, y además hay zonas, por ejemplo, que es, por ejemplo, lo que tú dices, se calientan mucho y otras al contrario, extremos, son extremos. Por ejemplo, un sitio está desértico y otro sitio a lo mejor hay inundaciones, por ejemplo, que es lo que tú estabas también apuntando, ¿no? Que Claro, que no solamente es calentamiento, es más que eso. cambia el equilibrio. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una empresa en Noruega y tú vas allí a Noruega y en realidad la temperatura no es muy baja. Se está bastante bien porque hay la corriente del Golfo, hay una corriente de agua cálida Sí, sí. que viene por el norte del Atlántico. Pero se sabe que si el deshielo del Ártico progresa, es posible que esa corriente se desvíe hacia el sur, con lo cual a los noruegos ya no les llegaría agua caliente y para ellos bajaría mucho la temperatura. Entonces,
es lo que comentábamos del efecto mariposa, que realmente a veces no se sabe la complejidad que va a tener el cambio. Los noruegos son Claro. los que se bañan en geysers de esos de chorros de agua caliente y todo eso, ¿no? Les gusta, sí, les Sí. gusta meterse en los lagos ahí Sí, helados. helados, Y las saunas, o a los finlandeses. sí. Sí. Es que tienen también lugares que están así, aunque hace frío fuera, pero creo que el agua está muy caliente. Entonces Sí. es termal. De hecho, aprovechan la energía geotérmica. Sí, sí. No tanto los noruegos, que tuvieron suerte y encontraron petróleo allí, pero Ya. por ejemplo es muy interesante cómo ellos están intentando hacer una extracción sostenible del petróleo, o sea, ir sacando ¿sí? solamente lo que necesitan y usándolo para invertir en energías renovables, ¿no? De hecho, la mayor Ah, producción de energía bien. allí es hidroeléctrica. Entonces, Mejor que predomine eso. Eso también es otro problema que existe muy importante, que tenemos que ir hacia hacia las renovables. Aquí, por ejemplo, en el programa han venido gente que han hablado sobre eso también. Ujú. Han venido técnicos que se dedican a eso y que además tienen mucha conciencia ecológica. Y bueno, yo también he comentado cosas, he dado información sobre eso, en fin, en todo eso. Si quieres algo que añadir de esto, y si no, pasamos a la pregunta que te hizo Mari Carmen también. Sí, te la recuerdo. Ujú. Me refería a filósofos como Jung, que parece ser que te ha influido bastante en la trama de las novelas que has escrito, y luego que nos comentaras la influencia de escritores como Asimov y otros que puedas tú recordar que pienses que han sido realmente de peso en tus novelas, en algún detalle, en algún comentario, en alguna idea, en alguna cosa. Ujú. Pues os comentaré, también hay muchos que me han influido. Cuando era joven en el instituto y por recomendación de los profesores de allí empecé leyendo Asimov, ¿no? Es un escritor bastante claro de entender, muy entretenido y que desarrolla muy bien lo que son posibilidades del futuro, ¿no? Porque la ciencia ficción en realidad no pretende predecir exactamente qué va a pasar, sino más bien como darte ideas de posibilidades interesantes, que a veces pueden ser buenas, a veces pueden ser malas, pero que a priori Sí, uno no sí. se plantea y que sí que son posibilidades. Luego cuando fui a la universidad, pues ahí me encontré con mucha gente que eran aficionados a la ciencia ficción y que te recomendaban libros, y empecé a leer otros autores. Uno que me interesó desde el principio, porque a mí me gustan esos autores que plantean cuestiones filosóficas sobre el mundo y la realidad. O sea, a mí también me pasa eso, ¿eh? Me encanta todo eso. Pues uno muy interesante es Philip K. Dick. Era un escritor americano que luego se ha hecho muy famoso. En su vida, como le pasa a muchos genios, el pobre casi que se moría de hambre, no conseguía. Vale, Él intentó ganarse la vida solo escribiendo y eso es muy difícil. claro. Y le costó muchos años el poder ganarse la vida escribiendo. Y escribía... tenía que escribir mucho para poder ganarse el sustento. Hubo años que escribió 12 novelas en un Jolín. año, ¿no? Era prolífico. Era ¿En un prolífico, año? Sí, Caray, por pues es necesidad, muchísimo. Sí, porque realmente no tenía otra fuente de ingresos. De ingresos. ingresos. Entonces, él es una persona muy peculiar. De hecho, uno de los libros que he publicado es un guión sobre su vida. Su vida es muy interesante. Él creció en esta época beatnik, hippie de los años 50, 60 en Estados Unidos, Ah, sí, claro. donde En una época así, en la época hippie y todo esto de contracultura, ¿verdad? exacto. Y también había mucho miedo y mucha paranoia en los años 50. Recordad que también fue la caza de brujas, porque veían comunistas por todos los Ah, lados. sí, es verdad, qué exageración, ¿verdad? Bueno, tenían mucho miedo porque era la carrera nuclear, ¿no? Ellos estaban fabricando bombas, los rusos estaban fabricando bombas y en aquel Sí, momento temían que les fuera a caer el cielo encima en cualquier momento. Claro, es que era la Guerra Fría, Mm. que así le llaman por todos esos temas,
por Eso. todos esos problemas y todo eso había como una especie de competencia, ¿verdad? Entre ellos, a ver quién era el más fuerte Sí, o algo así. y había mucha propaganda ideológica. Entonces Sí, sí. el Philip K. Dick vivió ese ambiente y él mismo tenía ciertas tendencias un poco paranoicas, ¿no? Veía cosas raras, Ya. tenía visiones donde de repente lo que estaba viviendo pues no le parecía real. Él sospechaba de la realidad. Él sospechaba de que lo que parece real no es real, ¿no? Él se ha hecho muy famoso con las historias de la película Blade Runner. No sé si la habéis Ah, sí, oído hablar. yo la he visto. De la Sí. película Minority Report. Sí, también, son también. unos especie de precognitores que ven el futuro y ven si alguien va a asesinar a alguien, intentan solucionar el crimen antes de que suceda, detenerlo. Sí, sí, son películas interesantes de ese tipo. Desafío Total también. Desafío Total, la he visto también, sí. Pues todo está basado en historias suyas, en las que o bien plantea un futuro alternativo muy raro, o, por ejemplo, ahora se ha estrenado una serie en Estados Unidos que está basada en un libro suyo muy premiado, que es Imagina un mundo donde los nazis y los japoneses ganaron la Segunda Guerra Mundial en lugar de los aliados. Ah, sí, claro, es la otra cara de lo que hubiera podido ocurrir, ¿no? Sí, Si El hombre en el se castillo. hubiese al revés. Pero él lo plantea como que esa podía ser la realidad, y dentro de esa realidad alternativa de repente hay personas que dicen que no, que donde ellos viven en ese mundo no es la realidad, sino que en la realidad ganaron los aliados. Entonces él juega Claro. siempre con esas ideas de qué es realmente lo real y qué es lo humano. Por ejemplo, es lo que plantea en Blade Runner: si esos replicantes que hemos creado van a desarrollar sentimientos que son similares a los nuestros, y qué piensan ellos de sí mismos, cómo se ven y qué relación tienen con sus creadores, que son los humanos. Sí, Plantea sí. preguntas muy interesantes. Sí, son cosas realmente bueno, que luego aparte de la fantasía que representa, ¿no? Que la fantasía yo pienso que normalmente es buena, ¿no? Es positiva y ayuda también a ser más creativo. Aparte también muchas cosas luego han ocurrido de verdad. Después de lo que han contado los escritores y los filósofos y todo eso, luego esas cosas por lo que sea, han ido cumpliéndose. Sí, son gente que tienen una capacidad de ver cuáles son las tendencias de forma más obvia, por las tendencias en la tecnología. Sabéis, pues, que Julio Verne ya en sus novelas aparecían los submarinos. Vaya que sí. Y aparecía el viaje a la luna. Pero también pueden ver otro tipo de tendencias, como tendencias sociales. Por ejemplo, hubo un movimiento que hace unos años que se llamó cyberpunk, donde eran novelas que transcurrían en mundos virtuales, como la película de Matrix, por ejemplo. Entonces, Sí, esa es idea que verdad. cada vez estamos más metidos en un mundo tecnológico y cada vez más separados de la realidad. Pues es otro ejemplo de anticipación que suelen hacer los escritores de ciencia ficción, Sí, que es no quiere verdad. decir que se vaya a convertir en realidad literalmente, pero que son cosas que luego sí que pasan, ¿no? Al menos en cierta medida. Otro Sí, autor hay una parte que sí. otro autor muy interesante, porque fue uno de los primeros en desarrollar en ciencia ficción aspectos de ecología, y él mismo estaba muy interesado en la ecología, llegó a construir una granja autosostenible en los años 60, es Frank Herbert. Frank muy Herbert bien. era un escritor que empezó como periodista en Estados Unidos y que es más conocido por ser el autor de la saga de Dune. Ah, sí, Dune. Ujú. A mí me gustó mucho. Dune Vaya. es muy interesante por muchas cosas, pero entre ellas porque fue el primero en imaginar como un planeta con una ecología alternativa, donde que había estudiado eso como periodista, se dio cuenta ahí, por ejemplo, de toda la importancia del agua, porque es un planeta donde no hay mucha agua, es un desierto. Sí, Entonces, toda la lucha que tienen para conseguir agua, el agua es como una riqueza en sí mismo, la utilizan como moneda, y el proyecto que los mismos nativos tienen del planeta para transformar ese planeta en un planeta más habitable, pues gestionando mejor lo que es el agua e intentando cultivar, y
él creó todo un ciclo ecológico, igual que aquí tenemos nuestros ecosistemas con unos animales y plantas que se complementan, pues él lo desarrolló ahí en ese planeta imaginario. Se inventó unos gusanos gigantes de arena que van por el desierto y describió todo el ciclo de vida de esos animales en relación con los otros recursos y planteó, por supuesto, la cuestión de cuando los humanos intervienen en ese planeta, qué es lo que pasa con... A partir de los 60 la ecología entró bastante en la ciencia ficción. Hay una escritora muy interesante, muy conocida, que se llama Ursula K. Le Guin, que ella también imaginó mundos alternativos, o bueno, otros mundos ahí en el espacio, donde había otro tipo de ecología y otro tipo de ecología humana. Tiene, por ejemplo, una novela muy interesante que se llama El nombre del mundo es bosque. Vaya, no, eso no lo conocía. Pues es un planeta que es todo bosque y pues la historia de siempre se parece un poco a Avatar. Avatar está un poco sacado de ahí. Van los humanos, lo de Avatar, sí. Van los humanos allí pues a explotar la minería del planeta, pero allí hay unos habitantes que tienen una relación muy ecológica, equilibrada con la naturaleza. Sí. Y entonces ella plantea, al mismo tiempo que plantea esa ecología alternativa, plantea una antropología alternativa también, porque esos habitantes del bosque, para ellos la realidad es el mundo de los sueños. O sea, ellos se comunican y entienden el mundo a través de sus sueños. Y cuando llegan ellos no se pueden comunicar con los humanos porque los humanos vivimos al revés, ¿no? Vivimos claro. la realidad como Sí, el mundo sí. de cuando estamos despiertos. Y eso tiene relación con Jung también. Carl Jung era un psicólogo alemán Sí, que desarrolló una forma de psicoanálisis basada en el concepto de inconsciente colectivo. sí, y el mundo de los sueños lo trató mucho también. Sí, He leído alguna cosa, no exactamente escrita por él, pero sí sobre él. Lo que te quería decir es que se nos está acabando un poquito el tiempo, ¿sabes? Entonces sería conveniente que nos dijeras un poquito, así resumido, de lo que estás escribiendo. Y bueno, es que no sé si va a dar tiempo, pero Muy rápido. si le da tiempo a lo de la prevención de las catástrofes, aunque tú has comentado algo antes, pero no sé si... Vale, os cuento muy Vale. rápidamente. Bien. Yo he publicado los libros hoy en día, tú puedes publicar tus propios libros en Amazon y todo el mundo puede comprarlos ahí, y en formato electrónico o en formato impreso. Tengo publicado ese guión sobre la vida de Philip K. Dick, que se llama El profeta americano, Ah, y muy bien. está en inglés también, se llama The Owl in Daylight, la lechuza a la luz del día, y realmente es una historia muy, muy interesante de la de su vida. Y luego he empezado una trilogía de novelas que son de aventuras, de ciencia ficción. Se llama La trilogía de las esferas y hay publicados 2 tomos en La ciudad de las esferas. Ese lo podéis encontrar gratis en versión electrónica. Y El juego de las esferas, que lo he sacado hace poco y seguramente haremos una presentación aquí en la biblioteca de Sí. Burjasot. Ah, Y pues mira, me En la gustaría sala de ir. audiovisuales. Sí, ya. También, Pues muy bien. También voy publicando relatos. Por ejemplo, hace poco una editorial de aquí de Valencia que se llama Cápside sacó una antología sobre relatos de inteligencia artificial. Ahí hay un cuento mío también que se llama El corazón en la máquina. Hay también una revista electrónica que se llama Minatura, por cierto. Ah, muy bien. Minatura, que publican microrelatos y van sacando números cada 2 o 3 meses. Ahí también hay bastantes relatos míos. Muy bien. En todo esto son de ciencia ficción, ¿no? Lo que tú estás escribiendo. O casi todo, ¿no? Sí, me gusta la ciencia ficción porque, como habéis visto, pues te da la oportunidad de desarrollar ideas muy diferentes que sería difícil de tratar Distintas en de la literatura realidad. normal. Sí. Bueno, pues vamos a terminar. ¿Puedes decir la página web que tengas tú? Sí, en O la realidad información que puedan tener la gente. es fácil de encontrar simplemente poniendo Salvador Bayarri, ahí os saldrá la página del blog. Sí. En esa página hay artículos sobre temas científicos y de filosofía. También hay vídeos de presentaciones de conferencias que he hecho sobre estos autores que comentaba. Sí. Y a partir de ahí podéis encontrar la información también de los libros y de todo. Muy bien.
pues ha sido todo muy interesante. Y bueno, y si querés en otra ocasión, puedes volver, que sería estupendo ampliar más todo esto. O esto y otras cosas. Claro, yo Que tienes mucho que decir. Me podéis dejar aquí horas hablando. Hay mucho que contar. La verdad es que Pues sí. muchas gracias por venir. Gracias a vosotras y bueno, y felicitaciones por el programa. Sí. Vale, pues encantada de tenerte aquí, de verdad. Gracias. Y a Mari Carmen también. Bueno, pues nos vamos a despedir. Hasta la próxima semana. Si queréis se puede oír en redifusión los domingos a las 6 de la tarde. No lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, modo